10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 19º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos que van del 41 al 51. Se trata de la continuación del discurso del pan de vida que Jesús lleva a cabo en el capítulo 6 de Juan. El domingo anterior habíamos llegado a un momento culminante cuando el Señor, después de haber explicado a los judíos que es el Padre quien les dará el verdadero maná, el pan que baja del cielo, llega a este momento fundamental. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Jesús se presenta a sí mismo como aquel pan que el Padre da para encontrarse, para poder vivir la vida eterna, para poder dejar de anhelar alguna otra realidad, para no tener nunca más hambre existencial, digamos así. Ciertamente, hasta este punto, el Señor Jesús aún no ha explicado el sentido de su ser pan de vida, y aún podría interpretarse de manera metafórica, como cuando dice Jesús, yo soy la luz, yo soy la puerta. Sin embargo, en esta sección del discurso eucarístico vamos a llegar al segundo momento climático en el que Jesús expresa de qué forma Él es pan de vida y comienza a desarrollar lo que llamamos realismo eucarístico. En el primer versículo del Evangelio de hoy se nos presenta a los judíos murmurando. Los judíos entonces comenzaron a murmurar de Él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Este verbo murmurar, los judíos egogiutson, el verbo gogiutso, conjugado al imperfecto, es decir, una acción continua, repetitiva de los judíos, murmuraban contra él. ¿Por qué? Porque había dicho que él era el pan bajado del cielo. Murmurar es un verbo muy importante en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro del Éxodo, del Pentateuco en general. Los judíos murmuraban constantemente contra Moisés y por lo tanto contra Dios. Murmuraban de todo, a pesar de haber visto las obras prodigiosas con las que Dios los había salvado, el paso a través del Mar Rojo, el increíble prodigio de poder tener alimento que baja del cielo. El pueblo seguía murmurando, por una razón o por otra murmuraba constantemente. Y efectivamente es lo que ocurre también aquí. Los judíos que escuchan a Jesús murmuran de él, porque ha dicho yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y esta murmuración tiene que ver con su origen. ¿No es este Jesús, el hijo de José, de quien conocemos a su padre y a su madre? Es decir, ¿acaso no es este de la tierra? ¿No es este el que conocemos de hace mucho tiempo? ¿No sabemos acaso quién es? ¿Su origen no es meramente terreno? ¿Cómo puede decir este entonces que viene del cielo si conocemos sus raíces terrenas, por así decir? Como siempre que se hace este razonamiento, el problema es que quienes están escuchando a Jesús no son capaces de intuir, de comprender el verdadero origen del Señor. Ven los signos de Jesús, pero no comprenden su significado. Ven que hace acciones prodigiosas que humanamente no se pueden llevar a cabo y sin embargo no dan el paso de comprender que se debe a que el origen de Jesús es más que humano. Escuchan sus palabras de sabiduría infinita, pero no dan el paso de comprender que esa sabiduría la tiene porque es más que simplemente un hombre. Entonces murmuran del Señor. Y Jesús responde invitando justamente a no murmurar. Es bonito como el Señor con tanta caridad en primer lugar les invita, no murmuren entre ustedes. Y luego comienza a explicar, nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado. Y aquel que el Padre atrae, yo lo resucitaré en el último día. Se requiere para poder venir a Cristo, en primer lugar, la fe que es don del Padre. El Padre es aquel que atrae, que en su providencia lleva hasta Jesús.
se requiere esta fe que el Padre dona, pero sin duda también se requiere una especie de hambre interior. Cuando nuestra atención está basada solamente en el pan material, en el comer para saciar nuestra hambre terrenal, entonces, dice San Agustín, no tenemos esa apertura de la boca del corazón para poder comprender aquello que el Señor nos quiere dar en alimento en lo más profundo. Entonces es necesario que el Padre nos atraiga, pero también es necesaria esa hambre de Dios. Ahora, es interesante porque el Padre nos debe atraer y nos debe enseñar sobre Jesús. Sin embargo, el acceso al Padre nos viene solamente por Jesús. Versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que procede de Dios. Éste ha visto al Padre. En verdad les digo que el que cree tiene vida eterna. Esa es la conclusión, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario tener un acceso al Padre que solo nos viene por Jesús. Pero ese acceso pleno, ese acceso a la realidad del Padre, ese acceso definitivo a Jesús, al Padre nos viene por Jesús, por el pan que Jesús nos va a dar. Ese creer que da la vida eterna, que da comunión con el Padre. Recordemos la definición de vida eterna de San Juan, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y aquel que tú has enviado. Entonces, ¿cuál es la vida eterna que tiene el que cree? Conocer a Dios, vivir en Dios. Pero eso solo es posible cuando participamos de Cristo en cuanto pan de vida. En el versículo 48, Jesús vuelve a hacer esta afirmación sencillísima. Me encanta que el versículo sea solamente eso. Ego eimi o artos tes zoes. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto maná y murieron. Es decir, ese alimento que les dio Moisés era sin duda prodigioso, era sin duda una respuesta increíble de la providencia de Dios a las necesidades del pueblo, pero sin duda no era el pan, porque el pan es un pan que trasciende la materia y que responde no al hambre solamente del estómago, digamos así, sino al hambre más profunda del hombre. Y el hambre más profunda del hombre es la de trascender la muerte, la de vivir eternamente, la de tener una vida que no sea caduca. Por eso, el versículo 50, este es el pan que baja del cielo, para que si alguien lo come, no muera. Por lo tanto, el pan que baja del cielo es el que verdaderamente nos va a dar una vida eterna, una vida que trasciende la materia, una vida que llega hasta la eternidad. Y Jesús vuelve a puntualizar en el versículo 51, en la primera parte, que ese pan es Él. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. O sea, si alguno come de mí, que yo soy el pan que da la vida, este vivirá eternamente. Pero la parte más interesante, profunda, podríamos decir prácticamente revolucionaria del discurso de Jesús, viene en la segunda mitad del versículo 51. Ese es uno de esos versículos que deberíamos tener como en nuestra mente así clarísimo, ¿no? Juan 6:51, luego veremos también el 53. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, si alguno come de este pan vivirá eternamente. Y continúa Jesús, y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Hasta este momento, quienes escuchaban a Jesús casi que podían decir, ok, muy bien, este nos dice que es el pan, tú eres el pan, pero ¿qué quieres decir cuando dices yo soy el pan que baja del cielo? Ahora Jesús lo deja claro. El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo viva. Jo artos, jon egodoso, el pan que yo les daré, lo dice en futuro, porque el pan que Jesús lo dará plenamente pues a partir de la última cena. Esarx mu estin. El pan que yo les voy a dar, la carne de mí es.
El pan que yo les voy a dar es mi carne, es mi sarx. Recordemos cómo la palabra carne implica la carne, el cuerpo, y desde la mentalidad judía implica la persona. Recordemos que sarx está traduciendo el hebreo basar, y basar significa eso, carne, pero en la connotación de persona, pero persona con toda su fragilidad, con toda su humanidad. En la antropología hebrea, además, recordemos que la persona existe, se comunica, vive a través del cuerpo. O sea, no hay una dualidad tan marcada en la que el alma es lo más importante. No, ciertamente el corazón, interioridad, que vive en un cuerpo, en un basar. Entonces, el pan que yo les voy a dar es mi basar, es mi mismo ser, con toda su totalidad, ¿no? Nosotros diríamos hoy ya con la teología, alma, cuerpo, sangre, divinidad, ¿no? Todo el ser. Jesús lo que nos va a dar es todo su ser. Ese es el pan que Él nos da. Se da Él mismo como pan. Pero Él mismo como pan tiene digamos así, característica de que se da para la vida del mundo. Se usa aquí la preposición iuper con el genitivo, que significa para, en ventaja de, a favor de. Es una preposición que se usa sin duda cuando estamos hablando del sacrificio en favor de, en ventaja de, ¿no? Se entrega en redención a favor de, ¿no? Entonces Jesús da su carne ofrecida, casi podríamos decir ofrecida, porque yuper, repito, es una preposición que va con los sacrificios, ofrecida para la vida del mundo, para que el mundo tenga vida. El mundo que está muerto por el pecado, a través de este pan, siendo alimentado con este pan, va a tener zoe, vida, verdadera vida, vida que llena, vida que da la gracia, vida que renueva. Entonces Jesús aquí llega al punto culminante de lo que llamamos realismo eucarístico. Realismo eucarístico, ¿por qué? Porque explica que ser pan, yo soy el pan de vida, no es solamente, digamos así, como una cosa simbólica, ¿no? Yo soy el pan de vida, como les decía hace un rato, como yo soy la puerta, como yo soy la luz. No, Jesús es verdaderamente el pan. Él se va a hacer pan, va a poner toda su carne en este pan para que el mundo pueda tener vida. Este realismo eucarístico como se explicita más 2 versículos más adelante, que ya no lo leeremos este domingo, sino que está programado para el domingo 20 del tiempo ordinario. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Versículo 53 lo explica de manera negativa, ¿no? Este pan es tan importante que sin él no pueden tener vida. No es el postre el pan de vida, no es algo que se puede tener o no tener, no es el centro. Y luego, de manera positiva, lo dice Jesús en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, comer la carne de Cristo. Ya Jesús aquí incluso deja la metáfora no la metáfora, sino la palabra pan, sino que explica, ya ha dicho que su pan es la carne. Ahora, el que come mi carne, ese tiene vida eterna. Ya aquí y ahora se conjuga el presente. Tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. También tiene la vida futura, la vida plena en la eternidad, pero ya comienza esa eternidad ahora. Y versículo 55, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Es verdadera comida.
no es una metáfora, sino que es de verdad la comida profunda, verdadera. Cuando dice verdadera comida, dice brosis, ¿no? Esta comida que se mastica, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos ha dicho Jesús en este Evangelio? Que Él, en la Eucaristía, es el alimento que nos da vida eterna. Que sin la Eucaristía no podemos vivir. Que en la Eucaristía Él mismo con todo su ser se queda para nosotros y que toda la salvación que Jesús ha venido a darnos está escondida en la Eucaristía con una fuerza impresionante. ¿Qué más podemos pedir? De esta Eucaristía somos no solo destinatarios, sino por misericordia de Dios, ministros. Amémosla con todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga.